Bienvenidos a QMC, un podcast que exprime en cada episodio el conocimiento y la experiencia de cada persona invitada. Aquí, las historias dejan huella y se traducen en consejos prácticos para tu vida personal y profesional. Yo soy Oscar Ramos, contador público, y te invito a escuchar, aprender y aplicar cada idea que aquí se comparte. ¿Qué hubo? Espero que se encuentren de lo mejor. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales como QMC. En este episodio es un gusto para mí tener como invitada a esta gran persona. Maestro, amigo, defensor. Así que bienvenido, Javier Ibarra. Gracias, contador. Al contrario, es un placer saludarte a ti a título directo. Y otro más, saludar a tu audiencia. Sé que has estado trabajando por ahí el tema de redes. Un gusto hoy compartir este momento histórico. Como se dijo alguna vez, estos podcasts hoy son para el histórico de nuestra sociedad. Estamos presentes. Javier Ibarra a considerar. Muchas gracias, Lick. Pues estoy más agradecido contigo. La casa, los defensores jurídicos que tienen, que búsquenlo en sus redes sociales. Aquí está el nombre, se los dejo. Pues me abrió las puertas cuando yo llegué a prestar mis servicios, a ofrecer mis servicios. Me abrió las puertas y la primera persona que me recibió, pues fuiste tú, Javier. Y pues estoy muy agradecido, estoy contento de que estés aquí hoy en este podcast. Y pues hoy vamos a hablar de las herencias. Te quería preguntar, ¿qué es una herencia en definición jurídica o de derecho? ¿Cómo se define una herencia? Fíjate, yo creo que te voy a contestar de una manera muy llana, porque si te contesto en términos jurídicos, muchas de la audiencia no son abogados, no conocen de leyes, pero sí conocen de la costumbre. Y dice la jurisprudencia que la costumbre se hace ley. En el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, la herencia se prevé aquella forma y método como una persona puede disponer de sus bienes terrenales. En este sentido, hablamos no nomás bienes como la gente conoce, fincas, casas, terrenos, sino también aquellas otras cosas como son joyas, anillos, alhajas, algunos vehículos, motocicletas o bienes intangibles como pudiera ser escritos, novelas o alguna pintura por ahí en ese sentido. Entonces la ley prevé esos bienes como la manera y forma como alguna persona puede disponer en vida de lo que son sus bienes patrimoniales. Ok, Lick, para las personas, que desconocen, por ejemplo, si en una familia no hacen testamento y fallecen los padres y hay varios hermanos, ¿qué es lo primero que se debe hacer, Lick? Cuando vas a un abogado, ¿qué es lo primero que debes de preguntar? Por ejemplo, si yo soy uno de los hermanos, ¿cómo me puedo asesorar o qué es lo que debo de hacer primero en temas jurídicos, pues? Fíjate, es algo tan sencillo que la ciudadanía a veces o el ser humano no tiene la información. Y recordemos lo que dijo alguna vez Da Vinci, que el histórico, el conocimiento nos hará libres. O como dijo nuestro Señor, para aquellos que tienen una tendencia etimológica por ahí, religiosa, que conozcamos el Evangelio y difundámoslo. En ese sentido, cuando una persona fallece y deja una disposición que la ley establece como testamento, esa persona en ese documento denominado testamento decretó o dejó plasmada su voluntad. Y esa voluntad se tiene que cumplir al pie de la letra como lo haya determinado. Y los que son descendientes, en este caso, pudiendo ser los hijos, pudiendo ser la esposa o el esposo, dependiendo qué persona sea, o quien haya elaborado el testamento. Puede haberlo hecho los abuelos para los nietos, o los abuelos para la esposa, o los abuelos para los hijos. O sea, tiene mucha connotación el tema de testamento, y como te digo, en ese sentido es la voluntad plasmada en un documento que tiene fe pública
Y que puede ser de manera lisa y llana, elaborada de puño y letra y entregarlo para que se dé a conocer al momento de su fallecimiento. Los que ahí son nombrados se les llama legatarios porque el titular de los bienes le legó, le otorgó desde su propiedad y su facultad un bien determinado, en partes iguales, en totalidad, o fraccionado, o con ciertas características, que luego lo estaremos en la siguiente intervención estableciendo. Pero es algo muy sencillo, como manifestar la voluntad por escrito de cómo quieres que se distribuyan tus bienes, una vez que no estemos físicamente en este mundo terrenal, pero sí continuamos ejerciendo actos de voluntad una vez que hemos trascendido de la vida terrenal. En el caso de matrimonio, ahí cómo aplica, ¿puede el esposo o la esposa hacer por individual el testamento? ¿O más bien deben de ir los dos con un juez o con un abogado a realizarlos en conjunto? ¿O cómo procede ahí eso, Lick? Mira, primero pongamos en contexto. El juez es para cuando de alguna manera ya existe un testamento y pueda declararlo válido. El abogado es para que nos dé una orientación de la mejor manera como se pudiera elaborar la voluntad de las partes. ¿A dónde tienen que ir de manera muy clara, contador, para tu audiencia? Tienen que acudir directamente al fedatario público, que nosotros lo conocemos comúnmente como el notario. Aprovechando los tiempos que acaba de terminar el mes de septiembre, aprovechar y acudir en esas temporadas a elaborar nuestra voluntad. ¿Cómo lo pueden hacer? Nosotros los abogados les recomendamos que lo hagan de manera personal y en un solo acto. No tiene ningún problema si un esposo, cónyuge varón, puede acudir un día y al año siguiente o al mes siguiente o al día siguiente acudir la cónyuge mujer en este sentido. Pero lo recomendable es de que en este sentido nosotros les decimos que acudan los dos y que se leguen entre ellos mismos. La esposa, en el momento de hacer su testamento, que le otorgue los bienes y facultades, en este caso de titularidad, a los hijos que tuviera o a quien fuese su voluntad. Pero sí es importante que les otorgue la voluntad a sus hijos y los bienes que correspondan a su esposa. Quiere decir que el testamento puede hacerse en dos vías. La primera, que le deje el uso, goce y disfrute la voluntad del bien inmueble y del bien patrimonial al cónyuge. La ley así lo llama, se llama cónyuge superstite, el único que quede vivo, el cónyuge superstite. Y a su vez, el cónyuge superstite el cónyuge varón, hacer lo mismo, otorgarle el uso, goce y disfrute de los bienes para proteger el patrimonio y proteger la tranquilidad de los testadores y dejarle los bienes a sus hijos, los cuales no podrán tomar posesión ni propiedad hasta que una vez que concluya la vida terrenal de ambos. Eso se llama legado en bien patrimonial, con el uso, goce y disfrute de la propiedad de parte de los titulares y dejarle los bienes determinados a los hijos con el usufructo vitalicio para que se puedan proteger los cónyuges entre ellos mismos a favor de quienes les legan sus bienes patrimoniales. Y como te digo, nosotros conocemos la esposa, el esposo, pero en términos ya jurídicos se llama el cónyuge superstite o el cónyuge varón y la cónyuge mujer. Ok. Ahorita, ¿cuánto ronda el costo de un testamento, Lick? Puede ser muy, muy variado por el tema de qué es lo que vas a legar. Porque en ocasiones hay bienes patrimoniales que están muy amplios, desde derechos de empresas o varias fincas, varios inmuebles, en seres necesarios o en cuentas corrientes. Ese es el trabajo que tasaría el notario en un tema muy, muy particular. Pero un costo mínimo y que será accesible a la comunidad puede costar entre 1,600 y 2,600 pesos en septiembre, mes del testamento, para que traten de utilizar esas fechas como emblema de colaboración y de ir a los notarios, porque los notarios tienen su costo, inclusive si no conocen bien los costos, cuando vayan a una notaría, por ley y por obligación, el notario debe tener sus precios a la vista de los visitantes y de los solicitantes de sus servicios. Para que la anoten, Sí. Y, por ejemplo,
Yo, por ejemplo, soy el hermano y pues de una familia, no sé, supongamos son un conjunto de hermanos y mis papás no dejaron testamento, lo único bien que tienen es una casa. No dejaron testamento, pero ¿sabes qué? Soy el hermano de menor recursos, a diferencia de mis otros hermanos que están mejor o en una posición económica mejor. Si por ejemplo me quieren transear o algo, ¿cómo me puedo defender yo si no tengo esos recursos para contratar la asesoría de un abogado? Claro, mira, lo primero, en el estado de Jalisco, en este caso tiene una oficina para la comunidad de servicio público, trabajo social de la comunidad, en donde te pueden atender. Inclusive todas las oficinas municipales tienen oficinas de asesoría, en este caso las oficinas de mediación municipal. Estamos en el municipio de Tonalá, me parece, mi estimado contador. Entonces, podrías ir a la oficina de mediación municipal a recibir una asesoría. Y te comento para que tengas tranquilidad y también la audiencia sepa de qué se trata y tengan tranquilidad. Cuando hay un bien patrimonial, suponiendo sin conceder que la casa en la que nos encontramos, la adquirieron tus papás y durante su vida matrimonial tuviste otros 3 hermanos, por decir, suponiendo sin conceder, 3 hermanos dejan en esta vida terrenal tus papás y no dejan una voluntad establecida. La ley civil establece que se tiene que llevar un juicio, un trámite llamado de sucesión. Eso quiere decir suceder dentro de los bienes como les corresponda a cada uno. Y en ese sentido, para que estés tranquilo y la audiencia también, la ley reconoce a los herederos, en este caso como tú. Desde el momento que fallecen los papás, pasas a ser heredero en parte alícuota, en parte igual entre tus hermanos y tú. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, suponiendo un tema de análisis, que eras 4 hermanos, tienen 4 cuartos, pues tú eres dueño de un cuarto y tu hermano es el dueño de otro cuarto, independientemente de que estén, si 2 cuartos en la planta de abajo, otro en la planta de arriba. O sea, la parte alícuota quiere decir la parte alineal que le corresponden derechos a cada uno de ellos. Aquí no prevé quién tiene recursos económicos, quién tiene un nivel educativo muy alto, quién no tiene recursos y quién no tiene un nivel educativo para poder acceder. Aquí son en automático, la ley los reconoce como herederos de los bienes universales de sus padres. Ok. Maestro, por ejemplo, ahorita ya nos comentó la parte de una casa, pero ¿qué pasa con un terreno grandísimo? Sí. ¿Qué dices tú? Ya es propiedad privada, pues, no es terreno Claro. ejidal. ¿Y sabes qué? Pues del lado sur pasa un río y ahí se lo pusieron a mi hermano. Y va a decir mi hermano, no, pues yo no quiero del lado que pase el río. Tú quédatelo esa parte. Ahí quién hace las divisiones de esa propiedad para cada hermano. Primero déjame te comento, como te decía, al momento de fallecer tus papás y que no haya un testamento o no hay una disposición de cómo se reparten los bienes, todos son propietarios en partes iguales del terreno. Como te comentaba, si el terreno no se midiera 2 hectáreas, que es como 2,000 y tantos metros, 10,000, 20,000 metros, eso sí. Es bastantito amplio, todos son propietarios de partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que si van y trazan una división del predio, todos se pueden oponer, decir, no, yo quiero de este lado, yo quiero del otro lado. O sea, la división, que en realidad administrativamente se llama subdivisión, y es un trámite administrativo que prevén todos los municipios, subdivisión. O en su caso, en el juzgado se llama adjudicación de parte alícuota. O sea, de la parte que te corresponda, y el juez los invita a que se ponga, suponiendo sin conceder que estuviéramos en un procedimiento judicial y estuvieran llevando a cabo la partición y adjudicación, el juez les pregunta o les solicita que hagan un plano, aunque lo hagan a mano, así sencillo, un plano de cómo la voluntad de ustedes les favorecería para dividirse
el inmueble. Y así quedaría, dividido conforme a lo que ustedes digan. Pero si las partes no se ponen de acuerdo y no quieren llevar a ninguna propuesta al juzgado, el juzgado, a petición de uno de los herederos, el que sea, porque el que lleva la voz de participación y colaboración sería uno que ustedes designen como representante común, o que en su momento puede ser determinado como el albacea de los bienes de la asociación, que es el encargado conforme a lo que establece el procedimiento en el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, para que representen y parta los bienes de la asociación. Y si no se pusiesen de acuerdo en poner un proyecto de participación, el juzgado puede intervenir, porque es su facultad, tiene la potestad bajo lo que establece el 115 de la Constitución, que nosotros los gobernados nos sometemos a una jurisdicción, y esa jurisdicción tiene un titular, que es el titular del juzgado. Suponiendo que el juez diga no se pueden poner de acuerdo, entonces el juez ordena que se nombre un perito de parte del juzgado, y sería un perito oficial, no un perito particular entre ustedes. Ustedes pueden proponer la división, y la ley lo prevé de una manera muy sencilla, como inventario y avalúo en memorias extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que ese inventario, avalúo y proyecto de adjudicación es voluntad de las partes. Pero si no se da, entonces sí entra el profesional de la materia, que sería un perito en inventario de inmuebles, el cual levantaría un peritaje y una medición de todo el paño del terreno, y determinaría cómo y de qué manera se podría repartir en partes iguales, y el juez se las adjudica cuando no haya voluntad de las partes. Inclusive el juez tiene la facultad siguiente: suponiendo que el juez pone un perito, que el juez les diga se va a dividir de una manera y ustedes no quieran, el juez tiene la facultad de rematarlo y hacer una propuesta de venta al mejor postor, y dejarle su dinero a ustedes para que lo recojan en el juzgado. Ok, antes de ahorita que tomamos el tema del testamento, para la audiencia, Sí. porque mucha gente piensa, ya voy a hacer mi testamento, ya me voy a morir. Bueno, eso ocurría unos años atrás, al menos aquí en México, ¿verdad? Es correcto. Pero yo le quiero preguntar financieramente, ¿qué costea más o qué le recomendaría más a la audiencia que nos está viendo? Pagar esos 1,600 pesos, más aparte, no sé, la asesoría de un abogado para que lo oriente, o no hacer testamento y pues ahí que los hermanos se arreglen. ¿Qué es lo que más, qué cuesta menos, maestro? Cuesta menos no hacer nada, y cuesta más dejar las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad sí está recomendable, y sí es recomendable, y es muy práctico, y inclusive evitarle problemas futuros a los hijos, que los papás o aquellas personas que tengamos algunos bienes patrimoniales, en tu vida terrenal y tranquila, en etapa tranquila, debes de llevar a cabo una división de ellos y delegar cómo se van a repartir al momento que ya no estemos en el plano terrenal. ¿Por qué motivo? Porque en muchas ocasiones la falta de voluntad, o la falta de información y la costumbre de muchas personas de decir, bueno, yo ya trabajé, ya construí un patrimonio, pues hay que les toque a mis hijos repartirlo, peleárselo, hacer. Y en realidad eso es muy problemático, porque genera muchos gastos, pérdida de tiempo y en ocasiones hasta la división de la familia. Por eso es importante que en vida las personas elaboren un proyecto de cómo quieren que se repartan sus bienes cuando no estén. Y me gustó el tema que mencionaste, contador Oscar, que la gente cree que hace un testamento y luego va a fallecer. No es así. Haces un testamento, es un legado, una forma de dejar por escrito tu voluntad. ¿Cómo quieres que se cumpla cuando no estés? Pero algo muy claro que la gente no sabe. Piensa la gente que cuando hacen un testamento, como en ocasiones, la ley prevé 2 clases de testamentos que son muy comunes, el que los puedes hacer a mano y lo haces en una carta y lo dejas en tu casa y ahí lo dejas para que en el futuro lo puedan resolver los abogados o el juzgado. Pero deja de tener un poquito de valor
y un poquito de complicaciones. Y aquel que vamos ante el notario y pagamos los 1,600 y deja establecida su voluntad en una escritura pública denominada testamento. La gente cree que son únicos y no es así. Mientras, por ejemplo, suponiendo que Oscar elabore un testamento y diga, le voy a legar a Iván una moto que tengo, pero durante el transcurso del tiempo pasa y Oscar se siente bien y todo, y luego ve que Iván ya no le habla, ya no lo visita, entonces ¿sabes qué? Pues voy al notario, pago otros 1,600 y cambio mi testamento y pongo otros beneficiarios. El testamento se puede cambiar hasta poquito antes de que fallezcas. Puede cambiarse siempre. El tema es hacerlo cuando estemos en condiciones físicas óptimas y naturales. ¿Para qué? Para que en su momento no pueda ser impugnado, porque la ley prevé una impugnación de una voluntad. ¿Qué es una impugnación para los que no están? Aquella voluntad que no estamos de acuerdo. Como por decir, mi abuelo dijo que me iba a dejar el rancho de las flores. De hecho, eso le iba a preguntar. Entonces, porque sí. hay veces que dicen, no, pues mi mamá en su última voluntad me escribió una carta con su puño y letra, me firmó de que el rancho es mío. Claro, fíjate que ¿Eso es válido? ¿Eso es válido? No es válido. Ah, tiene una el procedimiento judicial prevé ese supuesto, como tú tienes, como una etapa preparatoria, una etapa intermedia, una etapa que puede ser susceptible de probarse o puede ser susceptible de negarse, porque no tiene certeza. ¿Qué es lo que tiene cuando lo hacemos? Fíjate la diferencia. Cuando hacemos esa voluntad que dice, es que mi mamá me legó, me dijo, va. Entonces puede ser válido, pero tiene la connotación de no tener lo que la ley prevé como una fecha cierta. O sea, si bien es cierto que en un papel, por ahí, servilleta, hasta mejor de la tortilla, ahí le redactó y dijo, mi abuela y el rancho de las flores, de las moras, va a ser para María. Y firmo y le pongo fecha. Si bien es cierto que la ley dice que necesitamos una fecha cierta, fíjate que la fecha cierta tiene dos connotaciones en materia judicial. La primera es, si vas ante el notario cuando te toma la voluntad, él redacta con su poder que se le otorga al ser un fedatario público, le pone día y hora, y esa es una fecha cierta. Ahí dijo doña María que tal día, tales horas, se lo dejó las moras a doña Josefina. Y si lo hace de manera particular, que puede tener valor, tienes que ir ante la autoridad local de mayor jerarquía. ¿Qué es lo que puede ser? Posiblemente con el presidente de colonos, para que te selle y te firme, y que él estuvo presente en ese momento cuando dijo doña María que le iba a dejar las moras. O puedes ir con el delegado municipal, que es un representante del municipio, o puedes ir con el síndico del municipio, o puedes ir directamente a la Secretaría de Gobernación. Ellos te van a determinar a un lugar que se llama de atención jurídica a la ciudadanía, y ellos pueden sellarte y firmarte tu voluntad, y esa es la fecha cierta que te pueden de alguna manera funcionar. Pero ¿qué funciona a partir de la fecha cierta? Si doña María dice que le lega a fulano y doña María vive, esa servilleta, ese escrito, ese testamento no tiene ningún valor. La fecha cierta es a partir de que ella fallece. De lo contrario, no tiene ningún valor. Ok, en eso, por ejemplo, maestro, supongamos que son 4 hermanos. Y pues el rancho dice el último hermano, no, pues mi mamá me dejó en una carta firmada que a mí, exclusivamente a mí, me iba a dar el rancho. ¿Eso lo perjudica a él cuando se mete en un juicio? O cuando mete en juicio a todos los demás hermanos, ¿lo perjudica a él por decir mentiras? En caso de que sí detectaran que esa carta pues es una completa mentira, claro. Pues ¿lo afecta a él en su parte que le toca del rancho? No, no le afecta. Okay. Mira, y el término correcto no es meter, el término es promover y presentar ante la autoridad jurisdiccional, contador. El término jurídico tiene otras connotaciones a lo que a veces vemos en materia administrativa. ¿Qué te podría decir? Mira, suponiendo, hagamos una especie de narrativa jurídica rápido. Javier Ibarra deja el rancho Las Moras y le dije al contador que era para él, pero no hice ningún testamento, pero tengo otros 2 hijos
Y Oscar, como le dijo Javier Ibarra que se quedara con Rancho de las Moras, Oscar va, lo usa, lo posee, tiene las vacas a su posesión y siembra y no deja meter a los hermanos y los corre y tiene toda esa posesión. Está bien, porque está posesionado, pero no es propietario. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los otros hermanos? Como te dije, no meter unos escritos, ir al juzgado y formular una demanda que se llama denuncia. En estos procedimientos de bienes patrimoniales vía sucesorios, la ley los establece como denuncia, no es una demanda, es una denuncia. ¿Qué es eso? Que las personas van y le dicen al juez como autoridad. Es como si fuera una denuncia ante la fiscalía, pero en otro sentido administrativo. Van con el juez y le dicen, juez, hay un rancho de las Moras que era de mi papá, pero está en posesión de mi hermano Oscar, y considero que yo también soy propietario, ya me asesoré, ya investigué y no hay testamento. Bueno, entonces le reciben una denuncia, que es un documento por escrito, le entregan, el juez lo recibe, les pide que le prueben que tienen algún derecho. ¿Cómo van a probar un derecho? Algo bien sencillo, tienen que llevar primero el acta de defunción. Si no ha muerto, no es un archivo válido. Es un archivo válido. Entonces, tiene que haber fallecido Ibarra para que el Rancho de las Moras pueda estar en litigio. Entonces, el juez le recibe la denuncia y les dice, acredítame que eres, tienes una descendencia con el dueño del rancho. Sí, aquí está mi acta de nacimiento y ahí se desprende que soy hijo de fulano. Y aquí está la acta de mi hermano, que es hijo de fulano. Aquí está la acta de mi hermano. Y aquí está el acta de mi hermano, que también está metido en el rancho. Entonces, pues, recibe la denuncia, y emite un dictamen que se llama auto de radicación. O sea, empieza a investigar, radica la petición de denuncia y les manda a llamar a todos. A ver, vengan, pruébame que el rancho es el Rancho de las Moras es de ustedes. Es del contador. Aquí está es del contador. Contador, aquí está mi carta que me dejó mi señor padre y ahí dice, mire, puño y letra y dice, el Rancho de las Moras es mío. Ok, ¿tiene sello de notario? No. ¿Estaba otra persona antes que tú cuando lo hizo? No. ¿Ante qué testigo lo hizo? No, pues no tengo. No, pues entonces no goza de veracidad suficiente para yo tomarlo como la última voluntad. Entonces, bajo mi obligación como autoridad, el juez ordena girar un oficio a la oficina que se llama de testamentos, para que el director de testamentos del gobierno del estado le diga, oiga, ¿hubo un testamento en Jalisco a nombre de fulano, dueño del Rancho de las Moras? No. Entonces le manda otro al director de instrumentos públicos, que es el que registra los bienes inmuebles en todo el estado. Oye, infórmame si tiene la última voluntad. No tiene. Y luego le manda otro oficio al procurador social para que haga una investigación. Le dice al procurador, ya investigué y no encontré testamento. Entonces, como no encontró testamento, el juez dice que el bien, que donde está Oscar en posesión, es de los 4. Y se determina que es de los 4. Y como Oscar está en posesión y no deja intervenir a los demás, los 3 que comparecen al juzgado y te invitan a que comparezcas, y si no quieres ir, el juez nombra un representante de los 3 que se le denomina albacea. Y el albacea le puede decir al juez, como Oscar no nos deja pasar y queremos nuestra parte, solicitamos que lo desalojes. Y el juez puede ordenar que pongan los bienes propiedad del Rancho de las Moras al albacea, y el albacea toma el control y te pueden desalojar y se acaba tu gusto por el Rancho de las Moras. Qué interesante es esto, y sobre todo yo creo que para todas las personas que nos están viendo, pues sí, tomen una asesoría incluso antes de, ¿verdad? No después de que pasan los problemas. Es correcto. Porque tenemos la mala costumbre de ir ya con un abogado ya cuando está el problema en grande, ¿verdad? Sí, es importante, perdón que lo interrumpa, contador, es importante que la audiencia acuda con los profesionales. Normalmente cuando nos duele la barriga vamos al doctor. Normalmente cuando se nos descompone nuestro carro vamos con el mecánico. Normalmente cuando queremos hacer un guisadito bonito, vamos con el chef. Entonces hay que ir con los profesionales. Para los temas de los bienes patrimoniales, las seguridades jurídicas, no hay más que tener asesoría de los abogados. Los abogados somos trascendentales en la vida tradicional de
todos los jaliscienses, de todos los mexicanos y del resto del mundo, ¿eh? Los abogados somos universales. Por ejemplo, ahorita se me vino un ejemplo a la mente. Si yo, por ejemplo, estoy en un grupo pues, somos 4 hermanos y pues fíjate que mi papá fallece. Sí. La única propiedad es la casa de mi mamá. Y sabes que llega mi otro hermano, se empieza a querer vivir ahí y se empieza a apoderar de la casa. ¿Lo puede hacer? ¿O qué porcentaje tienen al momento de que fallece uno de los padres? ¿Qué porcentaje tienen los hijos de esa propiedad, maestro? Ok, a la primera pregunta, a la primera interrogante, sí, o a la primera duda. Recordemos que te dije que cuando los bienes patrimoniales que adquieren nuestros padres, cuando ellos fallecen, en automático pasamos a ser propietarios de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes patrimoniales están siempre a la disposición de los titulares. ¿Quiénes son los titulares? El papá como cabeza de familia y la mamá como la que se encarga de la organización de la misma. ¿Eso qué quiere decir? Cuando fallece uno de los dos, o el papá o la mamá, la ley los conoce como cónyuge superstite, o sea, el superviviente, que es el encargado de mantener el control y manejo de los bienes patrimoniales. En automático, los hijos pasan a ser propietarios en partes alícuotas o partes iguales del porcentaje que se divida si son 3 hermanos, en 4 partes. ¿Por qué? Porque los hijos son propietarios de un porcentaje. Si la finca que adquirió tu papá y tu mamá, conforme a los bienes gananciales como se adquieren en sociedad es porque ellos están casados, se adquieren en sociedad y dice en el documento que nosotros comúnmente conocemos como el documento que tiene el registro público de la propiedad, tiene un documento en donde establece cuál es el porcentaje de dominio y de titularidad. 2 conceptos. El dominio es el uso, goce y disfrute que puedes hacer de un bien patrimonial. Y la titularidad, a nombre de quién está la escritura. Y si revisamos ese documento que te otorga el registro público de la propiedad, que se llama comúnmente certificado de libertad de gravamen, ahí viene que Oscar, como titular del 50% del dominio, Oscar como titular del 50% de la propiedad y su esposa el 50% del dominio y el 50% de la propiedad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son dueños en partes iguales al 50%. Y si uno de los cónyuges fallece, la esposa pasa a ser propietaria como un hijo del 50%. Si son 3 y se divide en 4 tantos, ella es parte de un porcentaje de el 50% dividido en 4, estaríamos hablando de un número que resulte de la división del 50% entre los 3 hijos y un tanto de la mamá. ¿Eso qué quiere decir? Que la mamá en automático tiene 50% más un 15%, por decir un número, más de lo que le corresponde. Entonces, uno solo es propietario de un 25%, de un 5%, como fuese la división que se dé del 50%. No sé si más o menos te queda claro para ti y para tu audiencia. Para que no diga que yo soy propietario, no. No lo es y no lo va a ser nunca. No, está muy bien explicado. Y por ejemplo, ahorita fallece el papá, la mamá puede hacer el testamento. O por lo mismo de como nos acaba de comentar, maestro, ya quedan los porcentajes establecidos. Aunque la mamá quiera hacer testamento, ya no se puede, ¿verdad? Ella puede hacer testamento, pero de su 50%. Ok. De ese 50% puedo decir, son 2 hermanos. Le lego 25% de mi 50% y 25% de mi 50%. Okay. Ese sí puede delegar de lo que ella le corresponde. De lo otro, si no hubo un testamento de parte de su cónyuge y papá de ustedes, entonces tendría que hacerse un juicio de sucesión para determinar en el juicio que el 50% que le corresponde
es para los hijos y una parte proporcional como bienes gananciales para la esposa. Y ella puede renunciar, ¿eh? También los hijos pueden renunciar y decir, no, yo no me interesa y le cedo mis derechos a mi mamá para que se haga una sola escritura, y después de esa sola escritura, entonces ya tu mamá sí puede heredar el 100% del bien a sus descendientes. Para que le apunten ahí, mándele un mensaje al colegio o al maestro y ya pues si tienen alguna duda, ahí la consulten. Ahora bien, ya se heredó una propiedad. Ya me heredaron una casa, tengo que pagar impuestos sobre esa casa, sí y no. La ley del ISR nos marca que si rebasa 500,000 pesos mexicanos, este video se graba el 14 de octubre del 2025 para que lo apunten ahí, por el excedente sí se graba el ISR, más aparte pagas el ISAI, que el ISAI es cuando adquieres una propiedad, una herencia, pues ahí sí tienes que pagar entre el 2 al 4% dependiendo de la zona federativa en la que estés. Fíjate, contador, ahí difiero un poquito de contigo. Sí. Dijera por ahí alguien que ya no está en el gobierno. Yo tengo otros datos. A ver. Te voy a decir por qué. En el procedimiento jurisdiccional, si bien es cierto, lo que se hereda o se transmite son bienes patrimoniales y que causan un impuesto efectivamente bajo esa regla. Pero la ley y la jurisprudencia establece que los bienes que son de herencia no están sujetos a pago de impuesto, ¿eh? Ese es un tema que se les ha ido a muchos y sí nos cobra la autoridad porque son recaudatorias, pero en realidad ningún bien que es vía herencia son susceptibles de pago de impuestos, pero sí de los aprovechamientos que se tienen, como por ejemplo, si tener una casa aunque valga 1,000,000 de pesos, no vas a pagar impuestos, vas a pagar la transmisión del dominio que se te hizo en el ayuntamiento, porque vas a cambiar de titular, pagas trámites administrativos. Entonces, en ese sentido es importante que lo chequemos para que no nos vayamos de lado. Sí es importante que lo sepan, porque el artículo 39 de la Constitución dice que todos debemos de contribuir sí. a la funcionalidad del gobierno. Y el impuesto es algo que prevé el artículo 39 de la Constitución, porque debemos de aportar y pagar lo que a nosotros nos corresponda, pero va en ese sentido. Sí, bueno, al menos ya cada propiedad pues es muy diferente, sí. También pues en el término de acciones, por ejemplo, si mi papá me heredó tales acciones, ya cambian las cosas, porque habría que analizar muy bien qué tipo de bien te está heredando, y pues para eso lo mejor es contratar la asesoría de un abogado. Sí, claro, por eso te digo, ¿dónde te digo que no? La ley no prevé el pago de impuestos, pero ahí te va, el tema es que no lo prevé como pago de impuestos, pero una vez que quede establecido en un documento que la ley prevé como sentencia de adjudicación, cuando ya quede establecido un documento de adjudicación que a Oscar le entregaron, le legaron una casa que vale 1,200,000, por decir un número, 1,200,000 pesos, le heredaron una finca, él no va a pagar el impuesto por la transmisión de dominio y lo que sea, pero sí los trámites administrativos. Pero una vez que está a tu nombre, y aunque venga de una herencia, el siguiente movimiento, ahí se resarce el fisco, porque cualquier movimiento que hagas vas a tener que cubrir el impuesto no cubierto anteriormente. Ok, sobre las herencias a lo largo o en los últimos años, ¿ha habido reformas que sí se beneficien o que estés de acuerdo con las reformas que han hecho sobre las herencias, o hasta ahorita ha seguido igual el...? Bueno, mira, no es que haya habido un cambio, sí. Lo que ha habido una facilitación de llevar a cabo las cosas. ¿Por qué? Porque anteriormente, mucho antes de tu nacimiento, Oscar, las herencias ya estaban establecidas en el mismo procedimiento que se llevan a cabo, el mismo juicio se llama igual, una denuncia que tiene 4 etapas, que es el primero, la denuncia, que es ir a decirle al juez: falleció mi abuelo y quiero ser heredero de los bienes de mi abuelo. Y el juez lo recibe y emite un dictamen que se llama de erradicación. Y luego, como primera etapa, la denuncia. Y la segunda etapa es
la declaratoria de herederos. Una vez que se decreten los herederos, quiénes son, inclusive dicen las noticias por ahí como tema chusco, hay que publicar en el periódico para que no salga como por ahí, ¿quién se opone a que sea declarado heredero? Yo, porque yo también soy hijo y aquí estoy aunque no esté en la herencia, o sea, porque suele pasar. Entonces la segunda etapa es declaratoria de herederos y la segunda, hacer un inventario y avalúo. ¿Qué es eso? Que exclusivamente qué bienes y qué propiedades tenía. La ley lo ve como un término jurídico que se llama el de cuyus, el que deja los legados. El de cuyus es el que falleció, es el dueño titular de los bienes que ya no puede disponer de él. Y así lo determina la ley. ¿Qué bienes tenía? Que tenía una moto, que tenía unas joyas, y que tenía una finca y que tenía un terreno. Bueno, entonces eso es lo que vas a ir al juzgado a hacer un inventario. Juez, tenía una moto y cuesta 2 pesos. Juez, tenía una casa y cuesta 3 pesos. Juez, tenía unas joyas y cuesta 5 pesos. Juez, tenía una casa y cuesta tanto. Bueno, y el juez lo suma. Entonces, tienes 15 pesos. Perfecto, esos son los bienes que tiene. Inventario. ¿Y cuánto cuestan en el mercado? En el mercado la moto no vale 5 pesos, vale 45. Entonces, el tema es que le digas al juez cuánto vale lo que tienes y qué tienes, pero desde tu voluntad, porque eso es lo que en su momento te va a tasar al final, un pago de derechos jurídicos, que no son impuestos, o pago de derechos jurídicos. Entonces es importante que se pongan de acuerdo para que lo hagan a su voluntad. Y la última etapa, que se llama de adjudicación, que es, ya tengo 2 motos, tengo un terreno y tengo una casa. Pues los motos las quiere fulano y se las damos a mi hermano al 100%. Y el terreno, como está allá en Juan de las Penas y en el rancho, nadie quiere piedras, pues se la dejo a mi hermana. Y la casa, pues todos estuvieron de acuerdo que se la dejan a Oscar. Y las joyas nos repartimos de partes iguales y el dinero igual. Esa es la adjudicación y queda por escrito. Y eso se hace en una escritura pública ante el fedatario y notario. Y ahí termina. 4 etapas, para que lo recuerden. 4 etapas sencillas. Denuncia, declaratoria de herederos, inventario avalúo y proyecto de adjudicación. Y se acabó. Ese es un proceso. El tema, Oscar, es importante que lo conozca la audiencia. Todos estos juicios se llaman de tramitación especial, porque ahí se resuelve todo. No tienen fecha probable de terminación. Tiene fecha de inicio, pero no de terminación. Termina cuando se cumplan las etapas: denuncia, declaratoria de herederos y albacea. Denuncia, declaratoria de herederos, inventario avalúo y adjudicación. Eso es las etapas, no es tiempo. Te comento, por ejemplo, nosotros estamos llevando un juicio en ese mismo sentido en un municipio y ese juicio empezó en el 2016 y vamos en la etapa de declaratoria de herederos, segunda etapa, nos faltan 2 y empezó en el 2016 y tenemos otro que lo iniciamos primero en el 7 de enero del 2025 y ya vamos en la etapa de adjudicación. O sea que sí son procesos tediosos, largos, si no hay voluntad de las partes. Testamento. No, inclusive no es necesario que haya testamento. O sea que incluso si hay un testamento, también puede... Sí, te voy a decir por qué. El que estamos llevando en un pueblo empezó en el 2016 y es un juicio con testamento donde ya delegaron cuáles son las partes, pero no se han puesto cómo entregar cada uno de los bienes determinados, y es ahí donde llevamos desde el 2016. Y en el otro es un juicio testamentario también, que lo iniciamos en el 7 de enero del 10 de enero del 2025. Ya hubo denuncia, ya hubo declaratoria de herederos, ya hubo inventario de avalúo, y estamos en estos días por presentar la adjudicación y vamos a acabar en 4 meses. Y el otro tiene ya cerca de 10 años. Y, por ejemplo, maestro, ahorita ya te quiero preguntar un poco de tu vida personal. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar esta carrera de abogado? Fíjate, Oscar, es algo, pues en lo personal, icónico. Yo recuerdo que de mi parte siempre me ha gustado defender causas justas. Y yo recuerdo que hace muchos años mi abuelo tenía un puesto en el que le llamaban el mercado de
del Agua Azul. Y el gobierno llegó y los desalojó y los retiró de ahí, otorgándoles unos plazos para que les dieran una indemnización, lo cual se hizo injusto. Y entonces esa situación yo escuchaba en ese momento que llegaban los abogados, que llevaban los contadores, que llevaban los médicos y que llevaban los peritos y que iban al juzgado y que regresaban, pero no comprendía mucho ese tema. Y en el transcurso del devenir de mi vida personal, siempre he intervenido a favor de la comunidad y a favor de las defensas de los derechos de muchas de las personas. Inclusive ese fue gran parte de mi motivación para poder estudiar leyes. ¿Por qué? Porque desde aquel tiempo yo admiraba a los abogados porque eran la voz de aquellos que no podían defenderse contra el gobierno. Inclusive de ahí deviene la frase histórica de uno de los próceres de la patria que menciona que se capacite al hijo del jornalero, igual que al hijo del capataz. ¿Por qué? Porque cuando tienen educación, la educación nos permite ver que los derechos de igualdad sí se dan y sí se defienden, pero tenemos que estar preparados para que el opresor siempre va a ser la autoridad, porque llega con el poder de imperio que le confiere el 115 de la Constitución para decir: cambio leyes, mi forma de gobierno, las aplico y las genero. Siempre va a ser el opresor, y quien resiente esa opresión, esa presión, somos los gobernados. Y si no estamos capacitados con medios de defensa, pues no tenemos cómo defendernos. Por eso es que los abogados somos los portavoces de aquellos. Si lo vemos de una manera etimológica, abogado es el que aboga por otros, el que va y pide por otros, en ese sentido etimológico. Si lo vemos en el sentido jurídico e histórico, el abogado es el portavoz de la defensa ante las autoridades arbitrarias que lo quieren dejar sin derechos. Y eso es desde la época de los romanos, sacrosanto imperio romano que imprimió la justicia y el término de la abogacía desde aquel tiempo. De ahí nacen los abogados. Son los que son peritos en la materia, pueden ser buenos oradores y tienen la capacidad de poner las palabras correctas y claras que dice los códigos para hacer la defensa de quienes aquellos son sus representados. El abogado es el que aboga por otro. Ok, maestro. Y, por ejemplo, ¿qué país de ejemplo pone que nos falta alcanzar o que nos falta llegar en términos de leyes, derechos, o que lo podría copiar México, o qué implementarías tú si tuvieras el poder de hacerlo? ¿Qué es lo que cambiarías para tener un país mejor? O qué dices, sabes que en esta parte de este país nos falta mejorar estas cosas para tener una política, una democracia, más justicia. Pues ¿qué es lo que mejorarías en el país? Ok, primero, no tomo como referencia a ningún país, y no porque sea malichista o X, sí, o tenga tirria contra algún otro país. No, simplemente México es un país histórico, un país que ha impartido leyes desde la época de su fundación. Nosotros, antes de que llegara cualquiera que se sintiera con el conocimiento amplio, cuando la antigua Roma o cuando los reyes españoles impartían aquellas cortes de leyes, o los franceses determinaban la forma de gobierno, nosotros tuvimos un país histórico aquí. Los aztecas ya impartían leyes justas en 3 guías: ecológicas, respeto a la naturaleza y respeto al ser humano. Esas 3 guías son las que nos falta para cumplir. De hecho, aquellos grandes juristas como Mariano Otero y como Crescencio Rejón, que dieron en este sentido la ley de amparo para nuestro país y proteger contra el opresor, contra el gobierno de las arbitrariedades, ese modelo de amparo fue un modelo mundial, no es exclusivo para México. Entonces nosotros hemos tenido juristas en todo el país, en toda la historia, desde la época de antes de la conquista. Entonces considero que lo único que nos hace falta es que se impartan clases en todo el país y que se le dé la oportunidad a todos para ser educados, ser
parte de una nación, y eso nos va a dar muchísimo, porque somos un país que carece de educación en la gran parte de nuestra comunidad. No es que sean analfabetos, simplemente no tienen muchos la oportunidad para poder acceder. Y lo comento, como al principio lo mencionaba en el inicio de mi intervención. Dijo aquel gran hombre: conozcan el Evangelio y difúndalo. No es otra cosa más que edúcate para poder establecer el Evangelio. Si no lo conoces, no puedes ayudar a otros. El que te educa tiene una posibilidad de ayudar a otros. Y luego, lo dijo de manera muy, muy sencilla, 1000 años después del primer hombre aquel, Leonardo da Vinci: el conocimiento nos hará libres. Y luego lo hizo ya de una manera posesiva y poderosa aquel presidente de Estados Unidos, que dijo: el conocimiento es poder. Y después lo dijo Benito Juárez: el respeto entre las naciones es la paz. No es otra cosa más que conocerte a ti mismo para hacerlo. Tenemos próceres históricos de la paz. Entonces, ¿qué considero que necesitamos? Medios de educación, libertad de expresión para la gente, y que la educación que se imparta deje de ser mercantilista. Sea lisa y llana en 3 vías: respeto a la ecología, respeto al entorno y respeto al ser humano. Con eso es suficiente para ser un país de primer mundo, en todos los sentidos, porque lo somos, pero no hemos encontrado el clavo ni la parte. Ok, maestro, aquí a todos los invitados les hacemos 2 preguntas. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años en cuestiones de motivación o alguna meta que siempre has querido cumplir? ¿Y qué mensaje le darías al público que nos está viendo? La primera, a mi yo interior, que todos, es para todos, Nadie sabe que no sabemos, nada más cuando somos cortos de edad, sabemos que no sabemos. Hay que aprender a desaprender lo mal aprendido. Nos han enseñado cosas equivocadas. El ser humano tiene una capacidad de goce y disfrute impresionante. Y los abogados tenemos derecho de patente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros hagamos, ya lo dijo en una frase histórica en una película por ahí, que resuene en la época de la historia lo que haces en este mundo. Ok, pues muchísimas gracias por tu tiempo, maestro. Créeme que para mí el día de hoy pues es un honor tenerte aquí en mi podcast, y pues esto es todo. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, contador, y gracias a tu audiencia. Javier Ibarra, a considerar antes de cerrar, nada más, ¿nos puedes mencionar tus redes sociales, maestro? Claro. Sí. Claro. En redes sociales me encuentran como Javier Ibarra. Actualmente se me otorgó una distinción como ciudadano jalisciense, como honoris causa por las actividades sociales y jurídicas que desempeñamos. Presido la Asociación Civil Los Defensores Jurídicos, que por cierto, todos los últimos viernes de mes tenemos una capacitación gratuita para la comunidad jurídica y para el pueblo en general. Los invitamos, estamos en la calle Rayón 413, la zona centro de Guadalajara. Este día vamos a tener como invitado especial al maestro Diego Armando García, un ponente en materia penal muy, muy especial. Los invitamos. Estamos en calle Rayón 413. Los defensores jurídicos estamos al servicio de la comunidad. En la actualidad soy el presidente del Consejo Permanente de los Defensores Jurídicos. Javier Ibarra, a considerar. Gracias, auditorio. Gracias, contador. Muchísimas gracias.